Romanos capítulo 8 versículo 15. Vamos. ¿Cuántos de ustedes trajeron Biblia? Levante su Biblia. A usted le hubiesen puesto cero información cristiana en el colegio donde yo estudiaba, hermano. Prohibido ir a la iglesia sin Biblia. No sé usted a dónde le dijeron que iban a venir. Están bravos, por eso veo que algunos que están bravos. Me engañaron, pastor, me dijeron que me traían a una fiesta. Si ya no tiene Biblia, salado si no lee. Romanos 8:15 dice: y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. Amén. ¿Qué dice? En cambio recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Y ahora lo llamamos. El apóstol Pablo da una revelación espectacular. Dice que ya nosotros no estamos siendo esclavos del miedo, como en el mundo. Cuando no tienes esperanza, lo que hay en tu corazón es miedo. Las personas se llenan de ansiedad y depresión porque le tienen miedo al futuro. Miedo a lo que puede pasar mañana. Si me voy a enfermar, si mi mamá se va a morir, si me puedo morir en un accidente, en el próximo sicariato me matan, de cuando me asalten me van a meter un cuchillo. Todo lo peor pasa para la gente que no tiene a Cristo en su corazón. Pero cuando Dios viene a tu vida y cuando Cristo entra a tu corazón, dice la palabra que el Espíritu de Dios no nos dio un espíritu de cobardía que nos ate al miedo, sino que nos dio, ¿qué dice? Recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó. Diga conmigo, adoptó. Fuerte, adoptó. Dice, los adoptó como sus propios hijos y ahora lo llamamos. Qué belleza. ¿Cómo lo llamamos? Pero con voz en pecho. ¿Cómo? Es un Abba Padre aguado, esquelético, desnutrido. Cuando terminemos de predicar se lo voy a preguntar otra vez y va a ver cómo usted lo va a decir. Fuimos adoptados. El que sigue. Pues su espíritu se une a nuestro espíritu. Su espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Y como somos sus hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos juntos con Cristo de la gloria de Dios. Pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento. Si somos hijos, somos herederos. Él nos adoptó. Por favor, tienes que decirlo. Dios. Vamos, Dios. Yo voy atrás que nadie está repitiendo. Usted piensa que yo soy miope, yo estoy viendo desde aquí. Diga, Dios me adoptó. ¡Ey! No sé si usted haya escuchado la palabra orfanato. ¿Cómo? ¿Qué es un orfanato? Un lugar donde hay huérfanos. ¿De qué se ríe, hermano? ¿Es verdad? ¿O usted tiene otro concepto? ¿Qué? ¿Donde venden verduras? ¿Qué es un orfanato? Escuchen, orfanato es un establecimiento benéfico en el que se recibe o se recoge niños huérfanos. ¿Quiénes entran en el orfanato? Los huérfanos. No es posible. Un orfanato no es un hotel. Es un hogar para huérfanos. ¿Quiénes son los huérfanos? Huérfano, orfandad. Viene del término huérfano, que significa sin padre, sin padres. Para que tú y yo seamos llamados huérfanos, no tendríamos que tener ni papá ni mamá. Si usted solamente no tiene papá, pero sí tiene mamá, usted es medio huérfano. No se ríe, así es. Si usted tiene mamá, pero no tiene papá, usted es medio huérfano. Un huérfano es el que no tiene ni papá ni mamá. Estos huérfanos son aquellos que son o sus progenitores, es decir, sus padres murieron o fueron abandonados por sus padres,
o separados judicialmente de ellos. No sé si usted ha escuchado de personas que les quita la ley por el maltrato, por el descuido. La ley les quita la patria potestad a los padres y dice: no vamos a darte al niño, porque la ley, la Constitución, protege mucho los derechos de los niños. Cuando un niño es muy abusado, muy golpeado, y este padre es denunciado, la ley se lo puede quitar. Los orfanatos están llenos de estos niños abusados, golpeados, rechazados desde el vientre, abandonados o solitarios porque su padre y su madre murieron en algún accidente. Póngame el primero, 15, perdón. Recibieron el Espíritu de Dios cuando Él, si Dios habla de una adopción, significa que tú y yo éramos, pero dígalo con gana, éramos huérfanos. Si la palabra me habla de adopción, es porque tú y yo estábamos en un lugar donde no teníamos ni papá ni mamá que nos represente. Y ahí estaba el miedo. Y vino el Señor con el Espíritu de Dios y nos adoptó. Dice la palabra que a partir de ese momento ya nosotros no lo llamamos Dios, sino que lo llamamos Abba, Padre. ¿Alguien me está escuchando? Yo le he puesto a este tema fiesta en el orfanato. Usted ya lo va a ir comprendiendo. Y es que la situación de un huérfano es bastante triste y deprimente. Estamos hablando de niños con intensos sentimientos de soledad que les llevan a establecer conductas de autoconsuelo y aislamiento. Niños que se aíslan, que se deprimen, que se entristecen. La sensación de impermanencia y escasez de recursos dificulta que los huérfanos confíen en las personas. A pesar de estar rodeados de gente todo el tiempo, se sienten solos y desconectados. Aprenden que solo pueden encontrar consigo mismos. Son personas egoístas. Pastor, ¿por qué usted me está diciendo? Pero usted mismo autoanalícese. Porque si Dios a través de Pablo nos está mencionando como huérfanos, es porque esas cualidades, esas características, tú y yo también las tuvimos. Quiero repetírtelo porque por algo lo anoté. La sensación de impermanencia, es decir, de que no le perteneces a alguien, y escasez de recursos, pobreza, necesidad, dificulta que los huérfanos confíen en las personas. ¿Cuántos desconfiados hay aquí? ¿Cuántos desconfiados hay aquí? ¿O cuántos de ustedes antes de ser adoptados por Dios eran desconfiados? Es que ni en su sombra confiaban. Dile que te están hablando. No te hagas el loco ahorita. Dile. A pesar de estar rodeado de mucha gente todo el tiempo, se sienten solos y desconectados. Cuando yo leí esto, y esto lo leí en Wikipedia, yo dije: Señor, tú estás hablándome. Porque exactamente era así como yo me sentía. Yo tenía una familia, yo tengo mi familia, mi papá, mi mamá, 3 hermanos. Siempre en mi casa había gente, siempre estaba rodeado de gente que me quería. Pero a pesar de eso, yo me sentía desconectado. A pesar de eso, yo tenía ansiedad, depresión, y a pesar de eso tomaba pastillas para dormir. Nunca dormí solo, porque siempre dormimos en un dormitorio con mis 2 hermanos, el dormitorio de varones. Pero a pesar de eso, yo le tenía terror a dormir en una cama solo. ¿Eso qué significa? Una persona que está abandonada en sí mismo es una persona que tiene un temor constante. ¿Alguien me está escuchando? Aprenden que solo pueden contar consigo mismos. Son personas egoístas. Los huérfanos son susceptibles a problemas psicológicos a largo plazo, como la depresión, ira y sentimientos de tristeza, y tienden a retraerse. Esos problemas psicológicos son provocados por su incapacidad para hacer frente a su sensación de pérdida. Son incapaces de solucionar sus problemas
porque no tienen la madurez para hacerlo. Responden con depresión, con braveza, ira descontrolada. ¿Alguien se ha puesto en ese lugar? Alguien me dice: pastor, Dios me está hablando. Ahorita mismo Dios le está hablando a ese demonio iracundo que tengo aquí adentro. Vamos, vamos, dile. Dios nos está diciendo, en otras palabras, que tú y yo estábamos en un lugar lleno de desconsuelo, rechazados, atribulados, pero allá Dios fue. En ese lugar Dios te da algo que se llama paternidad. En ese lugar Dios te da algo que se llama identidad. Un huérfano carece de identidad. Un huérfano carece de carácter, porque el carácter lo pone el Padre. Necesitamos entender que el carácter viene del Padre. Por eso el Padre es bravo. ¿Cuántos de ustedes le tenían miedo al papá? ¿O le tienen miedo a su papá? La mamá engríe, el papá corrige. La mamá da amor, el papá también da amor, pero con corrección. El papá tiene menos paciencia. La mamá dice: oye, con cuidado, por favor, no, cálmate. Porque el hombre se enciende y quiere corregir de una manera más fuerte. ¿Eso está mal? No está mal, sino que cuidado, se le va la mano. ¿Alguien me está escuchando acá? Entonces el huérfano no tiene carácter porque no tiene padre. No tiene identidad porque no tiene padre. Entonces nosotros digan otra vez: Dios me adoptó. Dios me adoptó. Dios me adoptó. ¿Por qué te adoptó Dios? ¿Por qué te adoptó? Porque estaba huérfana. No, pues. ¿Por qué dice la palabra que tú estabas huérfano si tú tienes tu papá y tu mamá? Huérfanos espirituales. Romanos capítulo 3 versículo 23. Reina Valera 1960. Todos pecaron. ¿Cuántos pecaron? Por cuanto todos pecados, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Quiénes pecaron? El pecado te separó de Dios. El pecado te separa de la paternidad de Dios. Alguien que peca es alguien que no puede ponerse delante de Dios él solo, porque el pecado y Dios no se llevan. Donde hay pecado no está Dios. ¿Alguien me está escuchando? No existe otra fórmula. Si tú estás en pecado, Dios no puede habitar en ti antes de Jesús. ¿Alguien me escuchó? La palabra destituido. La palabra destituido significa alguien que tiene una gran necesidad, alguien que ha fallado, alguien que es inferior, posterior. Una persona que tiene o que es destituida es una persona acabada. ¿Cómo Dios no te va a adoptar si estás en un lugar donde fallas continuamente? Dios te toma para Él porque dice: yo te tengo un lugar donde no vas a depender de ti. Aquel religioso que depende de sus fuerzas más que de las fuerzas de Dios no es una persona que fue adoptada por Dios. Porque el que es adoptado por Dios es el que ya no depende de sus fuerzas, sino que depende 100% de papá. Por eso le llama Abba Padre, el que corre a tu rescate.
Tiene que ayudarme, amén. En otras palabras, el pecado nos convirtió en personas necesitadas, inferiores, deficientes, llenas de carencias. El pecado nos hizo feos, horribles, amargados. Por eso una persona que está en pecado no es necesario ser brujo ni profeta para saber que están en pecado, porque la fealdad te regresa. Porque sucede que Dios te quita la fealdad, porque la presencia de Dios hermosea tu rostro. Cuando vienes a Dios, Él te hace hermoso. Oye, ¿no me crees? Él te hace guapo. Oye, cuando vienes a Dios, te llenas de colorcito. ¿Por qué? Porque el Satanás es tan desgraciado que te tiene amargado, que te tiene arrugado, con la espalda toda encorvada, lleno de estrés. Cuando te enteras que tú no estás solo, cuando te enteras que hay alguien que te ama y que no lleva tu apellido, tú dices: ¿quién es? Cuando te enteras que hay alguien que está hambriento porque te acerques a Él. Yo decía: Señor, en el mundo nadie daba un centavo por mí, pero te conocí a ti y todo cambió. ¿Alguien me está escuchando? Todo cambia cuando te enteras de quién eres hijo y heredero de qué eres. Pero ahí en ese orfanato, porque te digo algo, Satanás convirtió al mundo en un gran orfanato donde usted y yo estábamos presos, sin identidad, rechazados, olvidados, sin hogar, deprimidos, aislados. En ese lugar tú no podías salir de ahí, pero entraban cosas. Ahí entró la pornografía, ahí entró las drogas, ahí entró la fornicación. Porque cuando hay un vacío, y el vacío que Dios deja es bien grande, hermano, ese vacío tú tienes que llenarlo con muchas cosas, y a pesar de eso nunca lo vas a lograr llenar. Y ahí está la fornicación, y ahí está el adulterio, y ahí está la masturbación, ahí está la pornografía, y ahí está todo. Drogas. ¿Qué te dije al principio? Y esto no es bíblico, es un concepto que se tiene de los huérfanos. Son personas aisladas, depresivas, tristes, porque saben cuál es su condición. No tiene nadie que los ame, que pida por ellos. ¿Sabes qué triste es eso? No te sientas tan lejos de ese lugar, porque ahí estabas. Y hay algunos que están aquí que ahí están. Pero tengo un gran trabajo esta noche. Satanás pensó que esa orfandad sería perpetua, que nuestra condición nunca más iba a tener esperanza, puesto que, como dice la palabra en Romanos 6:23, la paga del pecado es mientras Satanás te tenga pecando, para él tú eres un bueno para nada, un inútil. Mientras tú estés distraído con el pecado, para Satanás tú eres una presa muy fácil. Pero quiero que en esta noche usted utilice su imaginación. Vamos a usar la imaginación. ¿Cuántos van a usar la imaginación conmigo? ¿Usted tiene imaginación? Si usted no tiene imaginación, usted no tiene alma, hermano. Muérase y vuélvase a vivir. No sé, usted le va a pedir al Señor Padre. ¿Cuántos tienen imaginación? Jesús vino personalmente a ese grande y pestilente orfanato llamado mundo, e hizo una gran solicitud de adopción. Imagínate a Jesús entrando por el orfanato
Y el administrador es aquel que Jesús llamó el príncipe de este mundo. Y Jesús, acercándose a esa mesa a decirle: bueno, vengo a hacer una solicitud. Escúchame bien. En el mundo, para que alguien pueda ir a adoptar un niño, el proceso no es que quiere un niño, ya lléveselo. No, estás adoptando mascota. En este caso, tanto el orfanato, el gobierno, cumplen un papel fundamental, porque la idea es darle un hogar al niño, un hogar seguro. Y aparte, es también otro proceso traumático, porque el niño tenía que ser escogido. No sé si usted ha visto películas donde le dan una revista y los padres están viendo a los niños como que si fuera una mercadería. Los padres no lo hacen con ninguna mala intención, son protocolos. Pero imagínate el niño que está esperando ser adoptado y que no es escogido. A mí no me escogieron por negro, a mí no me escogieron por chino, a mí no me escogieron porque tengo una discapacidad. Porque todo padre busca un niño perfecto. Te cuento que en ese orfanato donde Jesús fue, no había, todos eran discapacitados. Un ojo más chiquito que el otro, puras ovejas negras, vagos, inútiles, buenos para nada, llenos de pecados, mugrosos, sucios. Ahí no me dice amén. Uno de esos huérfanos eras tú. Uno de esos huérfanos era yo. Homosexuales, lesbianas, alcohólicos, drogadictos. Según la ley del mundo, para que el padre o los padres nuevos, adoptivos, puedan adoptar un niño, tendría que pasar un año desde que no conocen al niño, sino al administrador del orfanato. La primera conversación es un largo proceso, hasta que el orfanato decide, según las características de los nuevos padres, qué niño pueden llevarse. Es una decisión de ambos lados. Entre sus características, puesto que ustedes son personas con recursos, puesto que ustedes tienen un matrimonio seguro, ustedes pueden escoger estos 5 niños. ¿Cuáles quieren? ¿Alguien me está entendiendo? Entonces Jesús llegó a ese gran orfanato y se puso delante de ese administrador implacable como era Satanás. ¿Alguien está usando la imaginación? Quiero hacer una solicitud. Y Satanás diciéndole: pero si este orfanato está lleno de gente basura y tú eres un rey, ¿tú estás seguro que tú quieres adoptar estas escorias? No sirven para nada. ¿Alguien está usando la imaginación? Son ladrones, son estafadores, mentirosos, malagradecidos, hipócritas. ¿Estás seguro, Jesús? Porque Satanás conocía muy bien el perfil de Jesús, que tú quieres llevarte esas cosas. ¿Y Jesús qué le responde? ¿Qué cosa? Pues hable. ¿Cómo? Jesús le responde: ¿a ti qué te importa, varón? Todo eso es mío, me lo llevo. Escuche. Satanás responde: bueno, pero igual, aunque quieras llevártelo, tu solicitud ahora es ilegal y yo puedo rechazarla. ¿Por qué? Porque tienes que cumplir con el perfil del papá adoptivo. Solo un padre perfecto cumpliría ese perfil. ¿Qué convirtió en perfecto a papá? Satanás le dice: para poder pagar el precio, necesitas primero un cordero sin mancha inmolado.
Y Satanás, viendo a Jesús cara a cara, le dice: tú eres un simple hombre, tú no cumples con esas características. Según lo que la Biblia nos enseña, es que Jesús vino como hombre y fue 100% hombre. Porque fue 100% hombre, Satanás lo primero que hace fue tentarlo. ¿Alguien me está escuchando? Jesús respondió: yo soy el Cristo y yo soy el Cordero inmolado sin mancha. Satanás responde: eso hay que comprobarlo. Antes de iniciar su ministerio, Jesús pasó lo que muchos de nosotros pasamos antes de decirle al Señor: heme aquí. Ayunando 40 días, Satanás tienta a Jesús en 3 áreas complicadísimas: en el área de la carne, en el área del orgullo de la vida y en el área de la codicia de los ojos. En el área de la carne le dice: dile esa piedra que se convierte en pan. En el área del orgullo de la vida lo llevó al pináculo del templo: lánzate, porque la palabra dice que si tú caes, los ángeles te recogerán en sus brazos. Y en la codicia de sus ojos, la última tentación, la más complicada, Satanás, siendo el dueño y administrador de todo el mundo, le dijo: si tú me adoras, yo te voy a dar poder. Mira qué atrevido este cachudo ignorante. Yo te voy a dar poder. Todo esto va a ser tuyo. Todavía hay hombres y mujeres que caen rendidos ante esas tentaciones. He ahí personas sin talento, personas sin carisma, como Bad Bunny tiene al mundo de sus pies. Eso no tiene ninguna otra respuesta que un pacto satánico. Porque no puedo entender que una persona que cante como mongolo, como retardado, perdónenme si hay alguna persona, no quiero ofender a las personas con síndrome de Down, porque aún ellos son más inteligentes que esta caricatura de personas. No puedo entender que personas que vociferan 3, 4 frases hablando mal de la mujer y poniéndola como un objeto sexual, de la noche a la mañana ya es dueño de medio mundo. Satanás le dijo a Jesús: si tú me adoras, todo esto va a ser tuyo. Y Jesús le decía, toda tentación Jesús la respondía, ni siquiera peleando, sino con la misma palabra de Dios. Solamente a Jehová tu Dios servirás, solo a Él le temerás. Cuando Satanás termina su tentación, sale de ese lugar, sale de ahí. Esas tentaciones abrieron paso a que Jesús demuestre que Él era el Cordero inmolado, el Cordero sin mancha, el Cordero perfecto. Y es que Satanás se equivocaba. Jesús no era un hombre más, era Dios hecho hombre. Filipenses capítulo 2 versículos 6 al 11 dice así: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como una cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Se humilló a sí mismo, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Jesús diciéndole a Satanás de frente: yo soy ese Cristo, yo soy ese Cordero inmolado. Jesús no derrotó a Satanás con un sermón.
Jesús venció a Satanás con testimonio. Los hijos de Dios, los huérfanos adoptados, no son aquellos que predican simplemente para aparecer en redes sociales. Son aquellos que tienen un estilo de vida conforme al corazón del Padre. Son personas que tienen testimonio. ¡Hey! Esos son los jóvenes que tienen que levantarse en Guayaquil, en Ecuador. Esos son los jóvenes que tienen que levantar. ¡Hey! Escucha. Personas que no estén peleando con el diablo, reprendiendo y afuera ahora en el nombre de Jesús, quedándote sin cuerdas vocales. Es que Satanás no comprende el lenguaje gritón, porque muchas iglesias tienen con que el que más grita es el que más autoridad tiene. Al diablo tú no le gritas, al diablo tú le demuestras quién vive dentro de ti. Al diablo tú le demuestras quién vive dentro de ti. ¿Y cuándo le demuestras quién vive dentro de ti? No es en medio de la alabanza, cantando ay júbilo y das. Eso lo puede hacer cualquiera. A Satanás tú le demuestras quién vive dentro de ti cuando viene la depresión, cuando te quedas solo en casa, cuando estás con tu enamoradita en un lugar donde puedes mandar tu mano. A Satanás le demuestras quién vive dentro de ti por tu nivel de fe y por cuánto le crees a Dios. Cuán real es Dios en tu vida. En el reino existen dos tipos de personas: la que es completamente irrelevante para el diablo y los que son completamente relevantes para el diablo. Los que son una amenaza son aquellos que huelen a sangre. ¿Qué sangre? La sangre del Cordero. Aquellos que huelen a sangre son aquellos que Satanás percibe y dice: aquí no hay nada para mí, no puedo estar aquí. Jesús derrotó a Satanás con testimonio, argumentos válidos y pruebas indubitables. El enemigo es derrotado con testimonio, con argumentos válidos y pruebas indubitables. ¿Cuándo Satanás se va a ir de tu vida? Cuando tengas un testimonio. Cuando tengas argumentos comprobables. ¿Cuáles son esos argumentos? Los que van con una prueba. Yo estaba enfermo. Yo fui adicto a las drogas. Yo fui homosexual. Yo fui un ¿cómo se llama? Pornógrafo. Yo tengo la prueba de que eso no está en mí. Tengo un argumento para que cuando yo abra la boca, todo espíritu de pornografía salga de aquí. Tengo el argumento para que todo aquel que está atado a la drogadicción sea libre en el nombre de Jesús. ¿Alguien me está escuchando? Dije, ¿alguien me está escuchando? ¿Quién derrota al enemigo? No es el que carga la Biblia debajo de la axila, pobre Biblia. No es el que se sabe Juan 3:16. El que recita la Biblia como que si fuera el himno nacional. No. De nada te sirve recitar algo que no practicas. De nada te sirve recitar un sermón que no has vivido. Satanás tiembla ante aquellos que no predican, sino aquellos que viven, que experimentan. Satanás tiembla delante de aquellos que tienen a Dios no como una religión, sino como una realidad. Y sí hay jóvenes que lo tienen como una realidad. Y sí hay jóvenes que están agarrados, sujetados, encadenados al poder de Dios.
Colosenses 2:14. ¿En qué parte del orfanato sucedió esto? Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros. Satanás sacó todo un perfil. Dice Jesús: tú no te puedes llevar a esta gente, porque todos ellos tienen que pasar ahí el resto de su vida. Están condenados. Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó, clavándola en la cruz. De esa manera desarmó no solo a Satanás, sino a los gobernantes y a las autoridades espirituales. Los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. ¡Hey! Entonces Satanás le dijo a Jesús: todavía no, es ilegal que tú vengas a hacer esa. Le dice: ok, ya vengo. Pagó el precio, derramó su sangre. 3 noches en el infierno. Dios lo resucita con poder. Imagínate esto: Jesús glorificado, ingresando a ese orfanato. Otra vez, porque Jesús muere, es enterrado. Al tercer día, la tumba se abrió, la roca se movió. Jesús es resucitado. ¿Y dónde está? Una vez más en el mundo. Jesús entra en ese orfanato otra vez, pero ya no como el Cordero. Ahora viene como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entra Jesús ante el mismo administrador, y el administrador no puede decir absolutamente nada. Ya. Pero de veras que son unos buenos para nada. Y Jesús siempre hablando: no llames inmundo lo que mi Padre ha santificado. No llames inmundo lo que mi Padre ha comprado. Ellos me pertenecen porque son comprados con sangre. ¡Hey! Imaginen a los huérfanos, porque hasta ahí no conocían a Jesús, solo el administrador lo conocía. Ahora Jesús entrando al cuarto máster de los huérfanos, y todo el mundo en la cama, deprimido, estresado, triste, abandonado. ¿Y ese quién es? Y Jesús leyendo este versículo, Gálatas capítulo 3:26. ¿Qué sentirían esos huérfanos? Todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en mí. Espérate, ya mismo aplaudes. Ya no son huérfanos. No, nosotros estamos esperando un papá que nos adopte. Cállate. Llegó tu papá. Llegó tu padre. Ahora tienes a un papá. Ahí estaba David. Ahí estaba Andrés. Ahí estaba Keila. ¿En serio, varón? Sí, y te cuento que tu padre no es cualquier padre, es un rey. Y te cuento que tu padre no es cualquier padre, es el dueño del universo, es el dueño del oro y de la plata.
Ya no vas a llorar más. Ya no vas a tener más necesidad. ¿Hay fiesta o no hay fiesta en el orfanato? Es que yo creo que de la emoción a muchos huérfanos se les quedó el equipaje. Perdóname, pero si ya te enteraste que el hombre más rico del planeta es tu padre, todo cachivache se queda ahí. Yo tengo un padre, yo tengo... Todos ustedes, la anterior, son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Muchos jóvenes me va a decir: pastor, pero yo no estoy bautizado, o yo no me he bautizado en la iglesia. No te está hablando de un bautismo en aguas, te estaba hablando de un bautismo en Cristo. ¿Cómo tú eres bautizado y qué te impide ser bautizado en Cristo? Jesús le dijo a los huérfanos: ¿quieren que eso se haga realidad? Primero tienen que dejarme entrar en su corazón. Ah, Señor, eso está fácil. ¿Cómo? Repita la oración después de aleluya, ya está. Yo te recibo como mi Señor y Salvador. Por ahí una lagrimita, un mosquito, perfecto, para que adorne el momento. Ya está, sí, ya está. Tú fuiste bautizado en Cristo. Ahora has sido revestido de mí. ¡Ey! ¿Qué significa revestido? Que sobre tus vestiduras puercas, sobre tus vestiduras de vergüenza, sobre tu desnudez, Él puso un manto de justicia. Él puso un manto de gloria. Es decir, que Satanás no te puede avergonzar otra vez, que el pecado no te puede avergonzar otra vez. Ahora tienes un padre. Dije, ahora tienes un... Imagínate a Jesús. Génesis, Romina, Cristian, Carla. Este man hasta nuestros nombres se sabe. Ha estado estudiando nuestro caso. ¿Cómo tú te sabes mis nombres? Oye, escúchame algo. Dice la palabra, no lo digo yo, que Jesús conocía a cada persona. No era necesario que a él le presente a alguien, nadie. Él sabía quiénes eran cada uno de los hombres. Eso se lo dice en Juan capítulo 2, versículo del 23 al 25. No se lo voy a leer para ganar tiempo. Imagino a Jesús yendo por cada discípulo, porque dice la palabra que antes de escoger a los 12 Él caminó por las calles. Simón, vente. A través de la pesca milagrosa. ¿Usted se acuerda de ese milagro? Mateo, Marcos. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Conmigo? Él conocía a todos. Impresionante. Jesús conoce a los discípulos inseguros, desconfiados, llenos de pecados, malcriados, maleducados. Lo hacían quedar mal a Jesús. Pero Jesús nunca se avergonzó de ellos. Siempre los exhibió. Porque Jesús decía: una cosa es lo que ustedes ven, otra cosa es lo que yo estoy viendo. Cosa es lo que yo veo. Jesús diciéndole: yo me voy a encargar.
como le dijo a Pedro, que tú seas un pescador de hombres. Pedro, lleno de pecados después del milagro, se postró ante Jesús y le dijo: Señor, perdóname porque soy un hombre pecador. Cállate, Pedro, porque ya ahora vas a ser un pescador de hombres. En ese entonces Pedro miraba en el espejo un simple pescador, una persona con defectos, muchos defectos. Y yo veo a muchos Pedros aquí, que Dios está llamando frontalmente y te está diciendo: oye, ven conmigo. Pero Señor, yo soy una persona inmunda. Pero si yo soy una prostituta, pero si yo soy un alcohólico, pero si yo soy una persona inmunda, ¿qué quieres de mí? Es que tú te ves, la gente te ve, pero lo que el mundo ve, no veo yo. Valentina, si tú vieras lo que yo veo, dice el Señor. Estéfano, si tú vieras lo que yo estoy viendo, no llorarías por esa persona. Si tú vieras lo que yo estoy viendo, no tendrías por qué amargarte por la situación. Dejarías ya, hubiese superado toda situación. Si tú veas lo que yo veo. Jesús sabía que Pedro le fallaría, negándolo 3 veces. Pedro ya mismo arrancándose las ropas y diciéndole: Señor, yo por ti voy a dar de mi vida. Jesús diciéndole: cállate, Pedro, porque antes de que cante el gallo, tú me habrás negado 3 veces. Es que Jesús no solo sabía que Pedro le iba a fallar, y no le importó, lo siguió amando, porque Jesús sabía lo que iba a pasar después de la falla. Jesús sabía que iba a pasar con el arrepentimiento de Pedro. Jesús vio que el propósito de pescador de hombres no se había cortado con negarlo a Jesús. Jesús conoció que Pedro era un hombre inmaduro, que tenía que madurar, y él le iba a enseñar a cómo hacerlo. Pastor, aceptando a Jesús significa que yo no voy a fallar más. Mentira del diablo. No te metas esa basura en la cabeza, esa mentira, porque el diablo quiere hacerte sentir que tú eres una persona perfecta por venir a Cristo. Y no, hermano, no hay nada más alejado que la realidad, porque el único perfecto es Él. Ciertamente Él nos va a ayudar a que el pecado se vaya de nuestra vida, pero aún los más terribles huérfanos en el mundo, cuando son adoptados, pasan por un proceso de adaptación, porque hay un cambio drástico entre ser un huérfano y al fin tener un padre. Puede ser que al principio te llenes de emoción porque ya tienes un papá, pero muchos huérfanos piensan que tener papá simplemente es tener alguien que los defienda y los trate bien. Muchos huérfanos, testimonios del mundo, de la tierra, huyen de casa a los pocos meses, a pesar de tener padres adoptivos, porque se estrellan con orden, porque se estrellan con formación, porque se estrellan con disciplina, porque tener padre es tener un Dios que te ordena la vida. Tener padre es rendir cuenta, es dar cuentas, es decir: hey, quiero permiso para salir. ¿A qué hora tú crees que tengo que llegar? ¿Con qué personas tú crees que me pueda relacionar? Tener padre. Paternidad significa a quien tú le pides, a quien tú le dices: te necesito, quien te representa. Hay muchos cristianos huecos que piensan que venir a Dios es simplemente venir a cantar canciones con letras de Dios, pero su vida sigue siendo una desgracia, porque no han hecho a Dios el padre de su vida. Porque cuando tú tienes un padre, tú dependes de ese papá. ¿Qué te va a hacer falta si tú dependes de papá? ¿Qué te va a hacer falta?
Pero yo veo muchos cristianos todavía llorando por las esquinas, causando lástima, como que todavía son huérfanos. Cristianos con actitudes de huérfanos. ¿De qué estás hablando? Aún te llena el pecado. Tú huiste de casa. Dejaste a papá porque sentiste presión en la iglesia. No huías de la presión, huías de la paternidad. Escúchame bien. La paternidad no presiona. La paternidad te llena de confianza. Satanás sabe quién tiene a un Dios por papá. Y Satanás sabe quién tiene a un Dios religioso. Entiende bien. Dios quiere que entiendas que Él es tu papá. Pero como tu papá, Él tiene que apretar ciertas tuerquitas que están flojas, porque tú eres medio glotón. Te gusta comer de más. Entonces papá tiene que enseñarte a cuidarte. Porque tú eres muy musical. Te gusta escuchar música mundana. Ya Dios te sacó del orfanato. ¿Qué haces escuchando música del orfanato? Dios te ha dado un nuevo sonido. ¡Hey! Personas que ya salieron del orfanato, pero están en una reunión de amigos y lo primero que dicen: oye, una chelita no hace nada de mal. Ya, pues mándate a comprar unita nomás, porque amamos a Jesús. No se trata de que por una cerveza te vas a ir al infierno. No se trata que porque escuchas una música mundana te vas al infierno. Se trata de que ahora tienes un padre al cual agradar. En el mundo no teníamos a quien agradarle. No se trata de santulón. Uy, ya se cree perfecto. No. Se trata de que ahora tengo un papi. Y mi papá merece respeto, merece honra. Y donde yo voy, yo quiero agradarle con mi comportamiento, con mis deseos, con mis elecciones. Y nos volvemos tan cristocéntricos que todo aquello que nos aleje de papá es un enemigo para nosotros. Todo aquel que se atreva a intentar separarnos de ese amor es un enemigo declarado. Te prefiero como enemigo porque sabemos que Él lo llena todo. Alguien me dice amén. Cristian, si viera lo que Dios está viendo en ti después de 15 años. Hoy estamos como medios temblorosos. Hoy estamos como medios nerviosos. Hoy estamos como medios como que no sé. Padre, esperamos en ti, pero todavía nos entristecemos. El Señor dice: no te preocupes, yo conozco que tú estás inmaduro todavía, pero yo conozco a alguien fuerte que está dentro de ti. Yo conozco a alguien invencible que está dentro de ti. Y me acuerdo cuando yo llegué a la iglesia cristiana hace como 16 años. Sí, como 16 años. Es que ni amén podía decir, porque eso me parecía ridículo, sin sentido. Y yo sé que para algunos les parece igual, como medio de fanáticos, ¿no? Que va a estar saltando yo. Así era yo de crítico. ¿Qué crees que yo? Qué ridículo. Mira cómo está que llora ese man. Qué vergüenza. No, pero en mi casa sí me pegaba mis buenas moqueadas en la cama, porque me sentía solo y miserable. Pero era incapaz de derramar una lágrima por orgullo delante de cualquiera. ¿Qué crees que opinaba Jesús?
Le ofendía. No, Jesús muerto de risa. Si supieras dónde vas a estar dentro de 16 años. Si supieras qué iglesia vas a tener dentro de 16 años. Imagínatelo a Jesús al lado. Oye, di amén. No, ¿qué te pasa, Señor? Compórtate. ¿Qué cosa? Eso es de locos. Si supieras quién vas a ser después de 5 años. Porque Él te conoce. Y aún conociéndote, te ha traído a esta iglesia a escuchar esta palabra. Aún conociéndote, no hay pecado que Él no te pueda perdonar. No hay falta del cual Él no pueda restaurarte. Para eso te ha traído. Deja de estar hecho el ciego. Abre los ojos. Abre los oídos. Te está hablando claramente y te está diciendo: tú ya no eres huérfano. Soy tu padre. Deja de comportarte como un huérfano miserable. Ahora eres un hijo. Un padre que lo tiene todo te espera en casa. Pastor, ¿qué tengo que hacer? Nada, arrepiéntete. Arrepiéntete. ¿Cómo, pastor? Porque eso es difícil. No, dile: Señor, perdóname. Es que yo siento que mis palabras son llenas de hipocresía, pastor. ¿Y qué pasa? ¿Tú crees que un hijo, y con esto termino, mi hija en estos días se enfermó, la más chiquita? Esa niña me está haciendo sacar canas verdes. Ya tengo unas 4 por aquí. Qué carácter, ¿eh? Y ella viene con una sonrisa. Me dice: tú eres mi amor. Te amo. ¿Usted cree que un niño dice eso porque lo siente? Ellos no conocen el significado de amor. Saben que significa algo de cariño. Pero hay muchos niños que interesadamente le dicen a su papá: te quiero. No se haga. Usted, sí, usted, que llegaba el fin de semana, ya por ahí por el viernes, jueves, se ponía a arreglar su cama. No se haga usted que se ponía a barrer. Ya su mamá sabía. ¿Qué usted cree, que su mamá es tonta? ¿Algo quieres? ¿Alguien se entiende conmigo? O aquellas hijas, porque más son de niñas, se acercaban al papá, un abracito. Te amo, papi. Y el papá inmediatamente: ¿qué quieres? ¿No tienes permiso? ¿No hay plata? ¿Alguien está conmigo? Muchas de las alabanzas que cantamos, las cantamos porque nos las sabemos, no porque las queremos vivir. Así peleo mis batallas. No, muchos de ustedes en medio de las peores batallas lo que hacen es apagarse, amargarse y decirle a Dios: ¿por qué? ¿Por qué tú? ¿Por qué yo? Si yo te amo, si yo te sirvo. Le empezás a sacar en cara a Dios. ¿Sí o no? Pero aquí: así peleo mis batallas. Somos hipócritas por naturaleza, hermano. Aunque el mundo hoy cayera así, y pasa la tóxica y te olvidaste de Dios. Pero si vienes aquí y levantas las manos, amén, gloria a Dios. ¿Tú crees que Dios no te conoce? Él conoce tu corazón.
Él no te pesa por las palabras que hablas. Él te pesa por el propósito que tienes. Escucha, tu propósito no depende de tu fidelidad. El cumplimiento de tu propósito depende de su fidelidad. Y Dios dice: tranquilo. Todavía dices te amo, pero yo sé que no lo sientes. Dilo. Porque así como mi hija no lo de sentir, capaz que está detrás de un caramelo, detrás de un chupete, pero que ella me diga te amo, llena mi corazón. Abre tu boca y dile: Padre, yo te pido perdón por mis pecados. Yo te pido perdón, yo te amo, yo te necesito, yo quiero estar contigo. No te sientas hipócrita, porque detrás de esas palabras hay un gran propósito que Dios va a cumplir. Dios lo va a cumplir. Dios lo va a cumplir. Póngase de pie. Imagínate que el propósito de Dios dependa de nuestra fidelidad. Estamos perdidos, hermano. No, imagínate Jesús yendo otra vez al huérfano: te dejo ahí todos esos huérfanos, llévatelo. Es que lo que Jesús compró, lo que papá compró, Él se va a encargar de convertir tu mente de huérfano a una mente de un hijo. Poco a poco vas a ir viendo los milagros que Dios tiene preparados para ti. Voy a profetizar ahora. Empezarás a ver provisión en medio de sequía. Empezarás a ver multiplicación en medio de pobreza. Experimentarás a un Dios. Experimentarás amor en medio de simpleza y frialdad. Y lo que muchos quieren tener, Dios te lo va a dar por gracia. Y tú le vas a decir: Señor, ¿yo qué hice para merecer esto? Cállate y recíbelo. Porque tú eres mi hijo, porque yo te amo y porque el propósito por el cual fuiste llamado lo voy a cumplir. Levanta tus manos al cielo. Yo quiero ver a todos esos hijos aquí adelante. Mira, ya no te llamé huérfano. Quiero ver a los hijos aquí adelante. Míreme acá, por favor. Hace 16 años Dios me dio una palabra a través de una persona y me dijo: voy a hacer de ti un más que vencedor. Vas a tener una potencia apostólica. Las puertas de las naciones se abrirán. Hasta ese entonces yo no había salido ni a Babahoyo, hermano. Y yo dije: ok, se escucha bonito, pero no le creo. Yo no más escuchaba. Voy a hacer de ti una torre fuerte, me dijeron. Sentía que no lo merecía. 16 años después de ver para atrás y ver todo lo que Dios ha hecho en mi vida, yo dije: ¿yo qué hice para merecer eso?
16 años después, aún entro a la presencia cargado de debilidades, atormentado por flaquezas, quejas. Y el mismo Dios me recibe diciendo: si tú vieras lo que yo estoy viendo en ti en los próximos 10 años. Y yo dije: Señor, todavía hay más. Ni siquiera he empezado. Ahora sí le creo. Quiero que entiendas, y con esto quiero ministrar tu vida, que tú no eres un accidente. No sé si tú realmente eres huérfano de padre y madre, o si tienes padres pero como que los tuvieras. Pero que tú hayas venido a esta tierra está cargado de algo que se llama propósito. Y Dios te está confrontando esta noche. No existes por casualidad, existes por un propósito. Y yo veo para atrás. Digo: Señor, si yo no hubiese dicho heme aquí, los campamentos a los que he ido a otras naciones, las canciones que he escrito, los países donde he estado, y no por vanagloria ni jactancia, pero digo: Señor, decirte heme aquí hizo que una ola se levante de salvación. Una persona imperfecta, depresiva, ansiosa, pecadora, diciéndole heme aquí, y tú has hecho maravillas, y aún más grandes cosas, dice la palabra, harás. Imagínate lo que 300 personas diciéndole heme aquí a una sola voz, lo que Dios tiene preparado para ti. No es una iglesia. Dios tiene preparado para ti naciones, multitudes. Solo por tú decir heme aquí, ya están preparadas para escuchar el testimonio de tu boca. Solo por decir heme aquí, muchos empiezan a preparar ya para decir: yo acepto a Cristo por el testimonio de ese hombre, por el testimonio de esa mujer. Me atrevo a seguir a Jesús. Esta es la palabra que escucho: levantados para levantar. Tranquilo, tranquilo. Esas lágrimas pronto se convertirán en risas. Por ahora, disfruta el desierto, porque es lo que te va a llevar al ministerio. Levanta tus manos ahí. Levanta tus manos. Vamos, habla con tu papá. Con tu papá adoptivo. Abre tu boca y dile: Señor, gracias. No merezco nada, pero tú me das todo, Señor. Gracias. Recibo. Abre tu boca, di: recibo. Abre tu boca, dile: recibo tu paternidad. Abba Padre. No. Abba Padre. No, fuerte. Abba Padre. Yo recibo tu paternidad. Yo recibo tu apellido. Yo recibo tu llamado. No soy un accidente. Soy un hijo de Dios. Soy un hijo de Dios.